Lo sintió antes de verlo. Un olor sutil, ácido, químico, como veneno escondido bajo una bata blanca. Max no necesitaba palabras. Su mundo estaba hecho de olores, de ruidos que los humanos ignoraban, de vibraciones sutiles que anunciaban lo que estaba por venir. Y en aquel pasillo blanco del hospital, bajo el zumbido de las lámparas frías, algo no estaba bien. Muy mal, de hecho. Pero, ¿cómo alertar a los humanos cuando la única que siempre lo escuchaba luchaba entre la vida y la muerte? En la Ciudad de México, el sonido de los aviones sobrevolando el cielo se mezcla con el caos organizado del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. En la terminal de cargas, entre contenedores y pasillos logísticos, pocos ojos humanos logran ver lo que se esconde detrás de las cajas selladas. Pero Max no necesita ver, él huele, y lo que huele nunca lo olvida. Max es un pastor belga malinois, fuerte, ágil, con una presencia casi cinematográfica, pero lo que más impresiona no son sus colmillos, ni su velocidad, es la mirada, una mirada de bestia que ya ha conocido el infierno, y sobrevivió. Rescatado de peleas clandestinas cuando aún era un cachorro, Max fue entrenado por la unidad K9 de la Policía Metropolitana, y por primera vez en su vida encontró algo parecido a la paz. Al lado de Sarah Collins, se volvió más que un perro de rastreo, se volvió compañero, se volvió familia. Sarah no es el tipo de policía que aparece en los titulares. Discreta, meticulosa, casi invisible a los ojos de los medios. Pero en el submundo del narcotráfico, su nombre ya incomodaba. Esa mañana, el sol aún no había salido cuando recibieron el llamado. Una carga recién llegada desde Estambul, documentación aparentemente en regla, pero algo en el informe de inteligencia alertaba sobre posibles inconsistencias químicas. Max y Sarah caminaron lado a lado hasta el sector de inspección. Nada llamaba la atención, hasta que Max se detuvo, patas firmes sobre el suelo, orejas erguidas, ojos fijos en una caja, aparentemente banal, y entonces, esa señal casi imperceptible, un leve giro de cabeza. Eso era. Ahí había algo. Sarah se acercó, hizo la revisión inicial. Ninguna alarma sonó, ningún detector marcó nada, pero ella confiaba en Max. Confiaba más en él que en cualquier tecnología. Cuando intentó abrir la caja, algo hizo clic. Un pequeño mecanismo de liberación se activó. Un olor químico, fuerte, invadió el aire. Y entonces, el caos, disparos, gritos, sirenas. No se sabe exactamente de dónde vinieron los tiros, pero uno de ellos alcanzó a Sarah en el abdomen. Max se lanzó con furia. Aunque herido por esquirlas, aunque envuelto en el humo denso del compuesto desconocido, no retrocedió. Fueron necesarios 3 agentes para contenerlo. Sarah fue trasladada de urgencia al Hospital Central de la ciudad. Hemorragia interna, estado grave, cirugía inmediata. Max, a pesar de estar bajo cuidados veterinarios, no quiso moverse de la puerta de la UCI. Se quedó ahí, acostado, respirando bajo, sintiendo el olor de la muerte intentando acercarse. Pero Max también sentía otra cosa, algo familiar, algo que ya había olido antes, en aquella caja. Días después, el hospital estaba más tranquilo. Sarah permanecía en coma inducido, conectada a tubos, monitores, máquinas que pitaban con un ritmo indescifrable. Pero Max no descansaba. Fue entonces cuando notó la presencia de un hombre nuevo. Bata blanca, nombre en la placa, Dr. Morrison. Agradable, seguro de sí mismo, carismático, incluso demasiado. Pero Max lo olió. Ese olor. Era sutil, un compuesto químico que nadie más parecía notar, pero estaba ahí, impregnado en la ropa del supuesto médico. Max se levantó, gruñó bajo, hocico fruncido. El Dr. Morrison retrocedió un paso, se excusó, salió de la sala. Emily Chen, una joven médica residente y una de las pocas personas en el hospital que simpatizaban con Max, se sorprendió con la reacción. «¿Qué pasa, chico?», susurró, arrodillándose junto al perro. Max simplemente miró fijamente la puerta por donde el falso médico se había marchado. Esa noche, Emily se mantuvo atenta. Revisó las cámaras internas, y algo la dejó helada. Dr. Morrison no aparecía en ningún registro de ingreso. Al día siguiente, llamó a Mike Rodríguez, un viejo amigo de Sarah y agente de la División Especial. Emily le contó lo que había visto. Max lo confirmó con su olfato.
A partir de ahí, las piezas comenzaron a moverse. En la mochila que Morrison dejó en el vestuario, encontraron jeringas, con restos del mismo compuesto químico que había en la carga del aeropuerto, y una credencial falsificada con el nombre de una clínica fantasma. Todo encajaba. No fue un ataque aislado. Alguien estaba intentando silenciar a Sarah antes de que despertara. Y Max fue el primero en notarlo. ¿Pero por qué? ¿Qué había en esa carga? ¿Por qué tanta violencia? Rodríguez revisó los informes de la operación interrumpida. La caja, etiquetada como insumos hospitalarios, estaba vacía al momento de la pericia. Ninguna droga convencional, ningún armamento, pero los sensores detectaron rastros de agentes biológicos, compuestos de potencial letal, invisibles al ojo humano, capaces de contaminar a cientos de personas con solo unos mililitros. Y entonces, el caso dio un giro. Ya no se trataba de narcotráfico. Era una conspiración, una red con acceso a aeropuertos, hospitales y nombres falsos, con el poder de pasar desapercibida incluso para los sistemas más sofisticados, pero no para Max. Y, mientras Sarah seguía entre la vida y la muerte, él seguía allí, custodiando la puerta, olfateando la verdad, porque para Max esto no era solo otra misión, era personal. Hay algo extraño en los pasillos de un hospital por la noche. No importa cuántas luces estén encendidas, el silencio no es paz, es un eco de cosas que no se dicen. Emily Chen lo sentía en los huesos. Desde que Max gruñó por primera vez frente a ese médico falso, algo se removió dentro de ella. No era solo miedo, era esa sensación sorda de estar dentro de una historia más grande de lo que parece, como si el suelo fuera de cristal y ya estuviera empezando a resquebrajarse. Max no volvió a dormir. Pasaba las noches entero en posición de guardia, los ojos brillando en la penumbra. A veces se levantaba de golpe, caminaba en círculos, olfateaba los suelos, las puertas, los carritos con bandejas metálicas, hasta que, una madrugada, se detuvo en seco frente al depósito de residuos biológicos. Gruñó, raspó la puerta, con fuerza. Emily, que ya dormía poco y mal, bajó a ver qué pasaba. Cuando abrió la puerta, casi se desmaya. Entre bolsas selladas con restos quirúrgicos, había una caja, idéntica a la del aeropuerto. El mismo sello, el mismo número de serie. ¿Qué hacía eso allí? Rodríguez fue avisado de inmediato. El equipo antiterrorista llegó en menos de una hora, y lo que encontraron dentro cambió todo de nuevo. No era droga, ni explosivos. Era un frasco cuidadosamente sellado, con una etiqueta manuscrita. Proyecto Aurora. Nadie sabía qué era. El laboratorio forense necesitó 36 horas para dar un resultado parcial. Una cepa sintética, modificada en laboratorio, de un virus derivado del anthrax. Armas biológicas, dentro del hospital. Pero si esto estaba ahí, en el depósito, ¿cuántas más podrían haber llegado? ¿Quién las estaba introduciendo? ¿Y quién las estaba sacando? Esa misma noche, Max desapareció. Durante horas, pensaron que se había perdido. Pero Max no se pierde. Rodríguez revisó las siguientes cámaras. En una grabación sin audio, se lo veía siguiendo a un camillero hasta un ascensor de servicio. Después, nada. La cámara del subnivel estaba desconectada. Cuando por fin lo encontraron, estaba frente a una compuerta del sótano, la mandíbula manchada de sangre. A su lado, un hombre inconsciente, el mismo camillero, con un tubo hipodérmico en el bolsillo. Max había interceptado otro intento, otro ataque. El camillero era en realidad un exmilitar buscado por delitos de contrabando en la frontera norte. En su historial había conexión con una empresa farmacéutica, investigada por la Interpol. Todo se conectaba, pero Sarah seguía inconsciente. El médico de verdad, el que ahora cuidaba su evolución, era un hombre serio, de pocas palabras. Cada vez que entraba a revisar los signos, Max lo seguía con los ojos. Esta vez no gruñía. No hacía falta. Rodríguez pidió que le hablaran a Sarah, aunque no respondiera. Emily se sentó a su lado y empezó a contarle lo que pasaba, cada detalle, como si pudiera oír, como si algo, allá adentro, aún estuviera luchando por salir. Y entonces, sucedió. Un dedo se movió. Después, el monitor cambió su ritmo, y los ojos de Sarah se abrieron, lentos, vidriosos, pero vivos. Max gimió por primera vez desde el atentado. Sarah tardó en hablar. Estaba débil, drenajes, vías, cansancio acumulado, pero en cuanto pudo sostener un bolígrafo, escribió un nombre.
NorthMed Corp. Rodríguez palideció. NorthMed era una empresa de distribución de insumos médicos con contratos activos con varios hospitales públicos y privados, incluido ese. Sara intentó decir algo más, pero no pudo, así que señaló a Max. 1, 2, 3 veces. Rodríguez entendió. Max había olido antes el rastro de NorthMed. Tal vez incluso lo asociaba con el primer cargamento. Ahora sabían que había una red, que usaban cargas médicas como fachada, que el hospital ya estaba infiltrado y que Sara no estaba a salvo. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Sitten. Investigaron camiones. Se cruzaron listados de personal temporal. Se hicieron llamadas discretas a oficinas internacionales de inteligencia. Mientras tanto, Max no se separaba de Sara, ni para comer, ni para descansar. Sabía que vendrían por ella. Otra vez. Y tenía razón. No fue un error, no fue una coincidencia, y tampoco fue un simple operativo fallido. Esa fue la primera frase que Sara logró pronunciar con claridad. 5 días después de despertar, tenía la voz rasgada, pero la mirada intacta. Esa mezcla de furia y lucidez que había hecho que la respetaran incluso entre los mandos más altos. Max estaba a su lado, siempre, como una sombra viva, un radar silencioso, un escudo. Fue con esa mirada fija de Max que Sara soltó la segunda bomba. «Hay alguien de adentro». Rodríguez y Emily intercambiaron una mirada. Sara asintió con esfuerzo. No fue solo una red externa. No solo traficaban. Alguien de nuestras filas estaba limpiando el camino. La información que tenía Sara venía de Minatum meses atrás. Una serie de alertas anónimas sobre cargamentos sospechosos en rutas diplomáticas. Ella y Max habían empezado a cruzar datos, horarios, nombres. Y fue entonces cuando notaron un patrón. Cada vez que una carga llegaba, sin incidentes, uno de los nombres que firmaba la liberación de aduana era siempre el mismo. Comandante Álvaro Peñalver. Un hombre de carrera impecable, decorado, reconocido, mentor de generaciones enteras en la división de inteligencia. Pero algo en sus movimientos, justo cuando Sara empezó a acercarse a la verdad, había llamado la atención de Max. Él lo olió, una noche, en la entrada de la unidad especial. Ese mismo rastro químico, sutil, el mismo de la caja, el mismo del falso doctor, el mismo que ahora estaba impregnado en los muros del hospital. Sara intentó denunciarlo en ese momento, pero fue silenciada. Le dijeron que no había pruebas suficientes, que no podía acusar a un superior sin respaldo. Le retiraron el caso, pero no se detuvo. Lo que ocurrió en el aeropuerto no fue casualidad, fue una advertencia. Un intento de ejecución disfrazado de operativo fallido. Y ahora sabían a quién enfrentaban. Rodríguez, devastado, revisó cada archivo, cada planilla, cada cámara que tuviera registro de movimientos de Peñalver en las últimas semanas. Y ahí estaba, siempre un paso antes de que ocurriera algo, siempre justo fuera de cuadro, siempre demasiado limpio para ser verdad. Pero enfrentarlo no era sencillo. Su nombre estaba blindado. Y cualquier intento de acusarlo sin evidencia sólida pondría en riesgo toda la investigación y la vida de Sara. Entonces, pensaron diferente. Pensaron como Max. No buscarían al depredador. Lo harían salir. El plan era arriesgado. Sara debía fingir una recaída. Max sería retirado del hospital como si hubiera sido enviado a otra unidad. Rodríguez y Emily fingirían desentenderse. Y todo estaría preparado para ver quién se acercaba primero. Quién olía la oportunidad, quién bajaba la guardia. El hospital fue silenciado. Solo 2 enfermeros sabían que Sara, en realidad, se encontraba consciente y observando todo desde una habitación oculta. Los monitores conectados a su cama vacía en la UCI mostraban valores ficticios. Y Max fue trasladado, sí, pero solo a unos pisos de distancia. Lo instalaron en una sala de archivo, con cámaras térmicas y visión nocturna. Desde ahí observaba y esperó, horas, días, hasta que, una noche, la puerta de la UCI se abrió sin autorización. No era Peñalver, era alguien peor. La jefa de seguridad del hospital, una mujer de confianza, encargada de supervisar accesos, cámaras, llaves, todo. Llevaba años en el puesto, pero esa noche no llevaba uniforme, llevaba guantes, y en la mano una pequeña jeringa. Max irrumpió como un rayo, tumbó la puerta, saltó con una precisión quirúrgica, la desarmó
En cuestión de segundos, el cuarto estaba rodeado por el equipo de intervención. La mujer gritaba, negaba, se revolvía, pero en su bolsillo encontraron una nota, una dirección, un código. El código era un acceso interno al sistema logístico del hospital. Con él podían ver todos los registros de entrada y salida de insumos, incluidos los que habían sido manipulados para camuflar los cargamentos biológicos. Y la dirección era de un almacén a 3 kilómetros del aeropuerto, un lugar que oficialmente no existía. El operativo fue autorizado en silencio. Cero prensa, cero comunicación con los niveles superiores, solo un pequeño grupo confiable. Y Max, cuando llegaron al almacén, parecía abandonado, pero el olor era insoportable. Productos químicos, metales, residuos ácidos. Max corrió hacia una compuerta lateral, marcó con el hocico, gruñó. Dentro hallaron lo impensable. Más de 30 cajas rotuladas como kits de donación humanitaria, pero su contenido, trajes NBQ, frascos sellados, material genético codificado y en una computadora abierta, un archivo con destino de exportación: Nigeria, Venezuela, Siria, Europa del Este. La red era global y estaba en marcha. Las máscaras finalmente habían caído, pero lo que había detrás de ellas era peor de lo que cualquiera imaginó. La red no era solo una organización criminal sofisticada, era una maquinaria perfectamente engrasada, alimentada por contratos públicos, fundaciones médicas falsas y un sistema de distribución que cruzaba fronteras disfrazado de ayuda humanitaria. Rodríguez se sentó frente a la computadora incautada y durante horas no despegó los ojos de la pantalla. Cada archivo abría otro, cada nombre llevaba a una firma legítima, cada ruta escondía una tragedia potencial. Mientras tanto, Max caminaba inquieto por el almacén, olfateando cada rincón, cada caja, como si tratara de memorizar el mapa invisible de una amenaza que aún no terminaba. Fue Emily quien, al revisar las etiquetas de los frascos encontrados, notó algo que a todos se les había escapado. Varias de las muestras tenían fecha de salida programada para el Tail Source. Día siguiente, a las 03:00 de la madrugada, desde el propio aeropuerto. Es decir, la operación seguía activa. No habían llegado tarde, aún estaban a tiempo. Pero eso significaba otra cosa. Alguien más debía estar adentro, alguien que todavía no había sido descubierto. Sara, al recibir la noticia, pidió ser trasladada. Sabía que su presencia podía marcar la diferencia, aunque su cuerpo aún no respondiera como antes. Le consiguieron un chaleco especial, una silla reforzada y, sobre todo, un canal directo con Max. Porque si algo habían aprendido en esos días, era que el olfato de Max valía más que cualquier escáner. La madrugada siguiente, todo estaba preparado. El equipo se dividió en dos frentes. Uno interceptaría el cargamento desde tierra, antes de llegar a la pista. El otro se infiltraría en el edificio de control de carga, donde se emitían los pases logísticos. Sara y Max estarían en este último. A las 02:47, Max se tensó. Un ruido, un cambio en el aire, un olor conocido, podrido, cargado de metal y veneno. Max se lanzó hacia una puerta lateral. Sara lo siguió con la mirada, apenas capaz de sostenerse en la silla, mientras Rodríguez y Emily lo perseguían con sus armas listas. Del otro lado de la puerta había un pasillo en penumbra, y al fondo, Peñalver, el comandante, el intocable, el mentor, sostenía un control remoto en una mano y una carpeta en la otra. Cuando vio a Max, sonrió. Una sonrisa triste, resignada. Nunca fue personal, dijo. Solo era demasiado grande para detenerlo. Rodríguez lo encañonó. Emily gritó que soltara todo, pero fue Max quien se acercó primero. Lento, preciso, no necesitaba órdenes. Olía la culpa, la adrenalina, el miedo de un hombre que sabía que su mundo se derrumbaba. Peñalver bajó la cabeza. Susurró algo en un idioma que nadie entendió y activó el control. Por un segundo, todos pensaron en una bomba, pero lo que ocurrió fue aún más inesperado. Las luces del pasillo parpadearon, se apagaron y una compuerta se abrió, automáticamente en el extremo opuesto. De ella salieron dos hombres armados. Dispararon a ciegas. El caos volvió. Rodríguez respondió el fuego. Emily cayó al suelo, esquivando una bala. Max saltó, no hacia los atacantes, hacia Peñalver. Lo tiró al suelo, lo inmovilizó, evitó que escapara.
Los atacantes fueron neutralizados segundos después. Sarah escuchó los disparos desde la sala de control y por un momento pensó que había llegado el final. Pero entonces, por el comunicador, escuchó la voz entrecortada de Emily. Está controlado. Max lo detuvo. Lo tenemos. En los bolsillos de Peñalver encontraron las claves de acceso al resto de las operaciones. Contraseñas cifradas, nombres, pagos, todo. Era el final de la red, o al menos de una de sus cabezas más importantes. Cuando salieron del edificio, ya amanecía. El cielo tenía ese color naranja de los días limpios, como si el aire hubiera cambiado. Max caminó junto a Sarah, su cuerpo agotado, pero su mirada más firme que nunca. No había recibido ninguna orden. No había cobrado nada. No necesitaba medallas ni ascensos. Solo quería verla a salvo, y lo había logrado. En los días que siguieron, todo se movió con una velocidad inhumana. Declaraciones, pruebas, redadas internacionales, notas de prensa que apenas rozaban la superficie. El caso fue llamado Operación Centinela y su impacto se sintió en más de 6 países. La caída de Peñalver arrastró a diplomáticos, empresarios, funcionarios, médicos y militares. Pero eso no importaba tanto a Max. Él no entendía de redes criminales ni de conspiraciones geopolíticas. Solo entendía de olores y de personas. Entendía que la mujer que ahora se apoyaba en muletas para caminar hacia el jardín del hospital era suya, no como propiedad, sino como promesa, como misión, como hogar. Sarah tardó semanas en poder volver a sostenerse por sí sola, pero nunca dejó de sonreírle a Max, ni una sola vez. Él dormía a sus pies, la acompañaba a cada consulta, a cada terapia, y si alguien se acercaba demasiado, aunque fuera un poco, él se colocaba entre ella y el mundo. Nadie se lo enseñó, nadie se lo pidió. Max simplemente lo sabía. Sabía que ella había estado al borde, que había sentido el filo de la ausencia, que había visto el rostro del olvido y había decidido quedarse. Un día, mientras el sol caía lento sobre la ciudad, Sarah se sentó junto a Max en el banco del patio. Lo miró con ternura, con la gratitud que no cabía en palabras. «Lo hiciste todo, ¿verdad?», susurró. «Cuando yo no podía, cuando nadie más veía». Max solo la miró, ese tipo de mirada que no necesita traducción, porque entre ellos no hacían falta las palabras. Y en ese instante, cuando el viento sopló suave entre los árboles y el cielo se llenó de tonos dorados, Sarah comprendió algo que antes solo intuía, que no había sobrevivido por suerte, ni por milagro. Había sobrevivido porque Max no lo permitió, porque cuando todos dudaron, él olfateó la verdad, porque mientras el mundo discutía papeles, él rastreaba intenciones, porque cuando la muerte se disfrazó de médico, de camillero, de silencio, Max supo, siempre supo, y nunca se rindió. Esa noche, Sarah escribió una sola frase en su diario, como si necesitara recordárselo el resto de su vida. Max no es solo un perro, es la razón por la que sigo respirando. Afuera, la ciudad no dormía, las luces parpadeaban, las historias seguían ocurriendo, una tras otra, invisibles, pero en ese pequeño rincón del mundo, una verdad se mantenía en pie, como una llama que no se apaga, que el amor más leal no siempre tiene voz, pero siempre encuentra una forma de ladrar cuando más lo necesitamos.